Buen día, mi nombre es Laura Gómez y los temas que voy a exponer el día de hoy son la muerte presunta, el matrimonio, las capitulaciones y la nulidad del matrimonio. Para dar una introducción al tema de la muerte presunta, la existencia legal termina con la muerte, así lo señala el artículo 94 del Código Civil colombiano, lo que significa que el ser humano deja de tener derechos. La existencia de las personas termina con la muerte. La muerte es el efecto que ocasiona el hecho que el ser humano deja de respirar y su corazón deja de latir. A pesar de esto, me valgo del decreto 1546 de 1998 que exige que se trate de una muerte encefálica, es decir, cuando irreversiblemente hay una ausencia de las funciones del tallo encefálico, previo examen clínico certificado por uno o más médicos, dentro de los cuales debe haber un neurólogo. La muerte es ineludible, constituye la etapa final de la vida y es fácilmente demostrable. Su prueba legal es el registro civil de defunción, pero especialmente en países como Colombia, donde ha habido tantos conflictos armados, se origina la inquietud acerca de las personas de las cuales no se vuelve a tener noticias. Por ejemplo, los secuestrados y los desaparecidos. Recordemos entonces la época de los 90 o de los 80, como en el caso del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, lo que ocasionó que el ordenamiento jurídico instituyera una figura de la muerte presunta, reuniéndose unas condiciones especiales que hacen suponer que la persona en las situaciones antes mencionadas ha fallecido. El concepto de muerte presunta. La muerte presunta es un trámite que se adelanta ante un juez para que éste declare que, después de una ausencia prolongada, una persona ha muerto, sin existir el cuerpo. La finalidad principal de esta presunción de muerte es producir los mismos efectos que la muerte real y cuanto a sucesiones y extinción de las obligaciones, entre otras. Esto es, la muerte de un ser humano es fácilmente comprobable, pero existen algunas circunstancias que ocasionan que ésta no pueda ser demostrada a pesar de existir indicios. En un país que ha tenido un contexto de violencia como el nuestro, la muerte presunta fue en algún momento uno de los trámites más comunes en el país. El artículo 96 del Código Civil, por ejemplo, nos habla de la mera ausencia, porque es simplemente la desaparición de su domicilio. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para declarar una muerte presunta? Según el artículo 97 del Código Civil, únicamente puede darse por muerta una persona después de haberse presentado las siguientes condiciones. Primero, debe haber sido declarada por el juez del último domicilio que tuvo la persona desaparecida, asegurando que se desconoce el paradero y que desde la primera vez que hubo noticias de este han pasado ya 2 años. Segundo, desde haberse citado al desaparecido en los términos que exige la ley antes de hacer la declaratoria. Tercero, cualquier persona que esté interesado en la declaratoria la puede pedir en los términos que establece la ley. Cuarto, la sentencia debe haber sido publicada en el periódico oficial. Quinto, en cuanto a la fecha de la muerte, el juez declarará que es el último día de los 2 primeros años desde que desapareció y solo puede conceder la posesión provisoria de los bienes del desaparecido hasta 2 años después de esta fecha. Sexto, si una persona se encontró en peligro inminente de morir y no hay noticia de ella 4 años después de este, el juez presume que el día de la muerte es el mismo que en el que se presentó en peligro. ¿Cuáles son sus efectos en la sociedad conyugal? Son iguales a los de la muerte real, como por ejemplo, la sociedad conyugal se disuelve y se liquida, se disuelve el patrimonio, pero en el evento que la viuda del muerto presunto contraiga un segundo matrimonio, este será válido y a pesar que aparezca el ausente declarado muerto por la ley, así lo dispone la Ley 25 de 1992, cesa también la patria potestad de los hijos. ¿Qué sucede si el desaparecido declarado como muerto aparece y reclama sus bienes? Me remito al Código Civil en el artículo 108. El decreto de posesión definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere o de sus legítimos habidos durante el desaparecimiento o de su cónyuge por
matrimonio contraído en la misma época. En estos casos se revoca la sentencia que declaró la muerte y el juez ordena a la registraduría del Estado Civil el trámite correspondiente para que se le otorgue la cédula de ciudadanía y ordena a la notaría la cancelación del registro civil de defunción y la cancelación de la sentencia que decretó la muerte presunta en el registro civil de nacimiento del supuesto fallecido. El reaparecido pide la anulación de los actos jurídicos que lo perjudicaron patrimonialmente para que se le devuelvan sus bienes. El matrimonio. Concepto. Artículo 113 del Código Civil colombiano. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Recordemos también que ahora es permitido en las parejas del mismo sexo. Este enlace matrimonial es el reconocido a nivel social y cultural e implica derechos y obligaciones. La edad para el matrimonio, según el artículo 116 del Código Civil, es para las personas que son mayores de 18 años y para los menores de edad, según el artículo 117 del mismo código, este debe ser con consentimiento de sus padres legítimos o naturales y si alguno de estos hubiese muerto, bastará con la voluntad de uno de ellos para poderse celebrar. Si el menor incurre en la desobediencia y se casara sin el consentimiento de los padres, podrá ser desheredado, y no solo por sus padres, sino por la línea ascendiente en general, según el artículo 124 del Código Civil. Los testigos inhábiles, en este caso, para dar unos ejemplos, resultan ser aquellos menores de 18 años o aquellos que se encuentren en un estado de demencia, los ciegos, sordos, mudos, condenados a pena por más de 4 años, personas que no entiendan el mismo idioma de los contrayentes como lo establece el artículo 127 del Código Civil. El matrimonio conlleva obligaciones recíprocas de cohabitación, fidelidad, socorro y ayuda. La legislación colombiana reconoce efectos civiles a los matrimonios de las confesiones religiosas a quienes se hayan concebido personería jurídica y a las sentencias de nulidad por ellas proferidas. Los efectos patrimoniales se radican en la sociedad conyugal como asociación de esfuerzos de bienes tendientes a formar una masa común que se distribuirá entre ellos a su disolución. Es una institución de orden público, solo se disuelve en casos señalados en la ley. La celebración del matrimonio, que es en el artículo 135 del Código Civil, es el que establece cuando en el despacho del juez, su secretario y sus testigos se corroboran las voluntades de las partes para la celebración, teniendo en cuenta un acto de reciprocidad. Se hará el acta, la cual será firmada por las personas antes mencionadas y se dará por hecho el matrimonio. Matrimonio in extremis. Artículo 136 del Código Civil colombiano. Cuando alguno de los contrayentes está a punto de morir, pero si pasados 40 días no surte efecto la muerte de alguno de ellos, el matrimonio no surtirá sus efectos correspondientes. Capitulaciones. Artículo 1771 del Código Civil. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o de futuro. Esto es, al momento de tomar la decisión de contraer un matrimonio o iniciar una unión marital de hecho, los novios, además del lugar en el que vivirán y el número de hijos que quieren tener, deberán hablar sobre la forma como desean administrar sus bienes que poseen en la actualidad y los que adquieran durante la vigencia del matrimonio. En Colombia, el asunto de las capitulaciones matrimoniales sigue siendo un tabú, pues algunas personas consideran que proponer la firma de un documento público en el que se pacten las condiciones del manejo de los bienes son antelación a formalizar una unión que es empezar mal la relación. ¿Por qué? Porque supuestamente se parte de la desconfianza.
Este concepto es totalmente equivocado, ya que es mejor tener claridad desde un principio, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los conflictos maritales se originan en temas de carácter netamente patrimonial. Hay que tener en cuenta que estas pueden ser modificadas o en dado caso se pueden extinguir. Las finalidades. En resumen, las capitulaciones matrimoniales tienen estas finalidades básicas. Primero, establecer con exactitud qué bienes aportarán los futuros cónyuges o compañeros permanentes a la sociedad conyugal o patrimonial que llegue a formarse entre ellos. Segundo, determinar qué donaciones quieren hacerse a presente o a futuro, con ocasión del matrimonio o de la unión marital de hecho. Tercero, definir qué concesiones de carácter patrimonial o económico se hacen los futuros esposos o compañeros permanentes en la actualidad o hacia el futuro. Cuarto, acordar las facultades que se otorgan los futuros esposos o compañeros permanentes para el manejo o administración de sus bienes. De lo anterior podemos concluir que si una pareja decide celebrar capitulaciones y dejar previamente establecida la manera en que quiere administrar los bienes de la futura sociedad, que se conforme entre ellos, se está ahorrando en realidad un dolor de cabeza, además de largos procesos judiciales, en el evento en que las cosas del amor no funcionen y decidan terminar su unión. Nulidad de matrimonio. A partir de que un hombre y una mujer contraen matrimonio, se producen una serie de efectos y obligaciones que genera su contrato de matrimonio. A partir de este nace la sociedad conyugal, nace la obligación de socorrer y ayudar al cónyuge y a la cohabitación. El artículo 148 dice así: anulado el matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato del matrimonio. Pero si hubo una mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá éste obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento. Causales en la nulidad de matrimonio. Artículo 140 del Código Civil. Primero, cuando ha habido un error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos. Segundo, cuando se ha contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor de 12. Tercero, cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. Cuarto, cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes. Quinto, cuando se ha contraído por fuerza o miedo de que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad, bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer el matrimonio o por la otra persona. Sexto, cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer por haber sido ésta robada violentamente. Séptimo, cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado en juicio probado el adulterio. Octavo, cuando uno de los cónyuges ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior. Noveno, cuando los contrayentes están en la misma línea ascendientes o descendientes o son hermanos. Décimo, cuando se ha contraído por personas que se están entre sí en el primer grado de la línea recta de afinidad legítima. 11. Cuando se ha contraído entre el padre del adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante. 12. Cuando respecto al hombre o de la mujer o de ambos estuviera en subsistente el vínculo de un matrimonio anterior. Cuando se declara la nulidad de un matrimonio en el cual procrearon hijos, la ley establece que la patria potestad les corresponde a ambos. Si el matrimonio se anula por la culpa de uno de los cónyuges, están a cargo de éste los alimentos y educación de los hijos, si tiene los medios para ello. La nulidad del matrimonio debe contener los siguientes aspectos. Primero, la cuota con la que cada cónyuge debe contribuir en la educación y alimentos de los hijos. Segundo, la indemnización que debe pagar el cónyuge que actuó de mala fe, es decir, el culpable de que se haya declarado nulo el matrimonio. Tercero, se determinarán los derechos que le corresponden al cónyuge inocente y a sus hijos en los bienes del culpable.
Muchas gracias por la atención prestada.